Dios les bendiga. Vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a ir al Salmo 7. Es una bendición el poder estar aprendiendo cada miércoles algo nuevo del libro de los Salmos. Salmos capítulo 7. Y vamos a irlo leyendo por partes. No lo vamos a leer de un solo porque es algo largo. Son 17 versículos. Entonces, mientras vayamos desarrollando el bosquejo, vamos a ir leyendo los versículos. Algunas Biblias traen, en la parte superior, traen una connotación que dice Sigayón de David, que cantó a Jehová cerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Y cuando habla de Sigayón se refiere a una palabra que denota tristeza o a un cántico que conlleva tristeza también. En pocas palabras es una oda o un poema. David empieza a escribir este salmo y en el versículo 1 él empieza a hacer una confesión. Versículo 2, él describe su situación. En el versículo 1 dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen. Algunos estudiosos deducen que este salmo fue escrito cuando Saúl se llenó de celos contra David y empieza la persecución en contra de él. Eso lo encontramos en 1 Samuel, en el capítulo 20. Empieza cuando Saúl empieza a perseguir, empieza los celos, trata de matar a David. Y según empiezan los soldados de Saúl a levantar ciertos rumores en contra de David. David empieza exaltando a Dios, pero algo que quiero que puedan ver, hermanos, es de que vamos a ver algo peculiar en el libro de los Salmos. Siempre cuando David está hablando de que él, cuando se dirige a Dios, él se dirige como su Dios. Él se dirige y dice: Dios mío, Señor mío, Salvador mío. Y él hace esa diferencia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque él tenía a Dios como algo personal de él. No es lo mismo el que yo diga el Dios de hermano Eric, el Señor de hermano Gustavo, como el que yo diga mi Señor, como el que yo diga mi Dios. Y era la diferencia en que David hacía. Él dice en el versículo 1, dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. David estaba asustado, hermano. La palabra ahí, cuando habla de sálvame, se refiere o denota de cuando alguien está en un lugar apretujado, en una situación en la que no encuentra ninguna salida. Y si ustedes leen cuando Saúl empieza a perseguir a David, David andaba escondido en cuevas. Y David, esta connotación cuando habla de sálvame, se refiere a una situación en la que él ya no aguantaba. David en esos momentos, él llega a sus rodillas y se las presenta primeramente a Dios. Hermano, ¿qué es lo que nosotros comúnmente hacemos cuando estamos en problemas? ¿Será que vamos primeramente con Dios? ¿Será que vamos a nuestras rodillas y a decirle: Señor, mira este problema que me está pasando? Señor, mira esta dificultad que está viniendo a mi vida. Mira esta enfermedad. ¿Será que vamos primero a nuestras rodillas? ¿O vamos primero a ver qué nos receta la comadre? A ver qué medicina o qué menjur que me dice mi abuela que me tome. Hermanos, primero tenemos que ir a nuestras rodillas. ¿Saben por qué? Porque Dios es el que tiene el control de todo. Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Y David sabía eso. David va a sus rodillas y le dice: Señor, mira todos los que me están persiguiendo. Mira el versículo 2. Dice: no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Hermano, cuando un león agarra a una presa, no la suelta, la destroza. Y es lo mismo que el diablo quiere hacer con cada una de nuestras vidas. ¿Sabes qué es lo que Jesús dijo en el
libro de Mateo, en el capítulo 10, en el verso 16, dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Pero el apóstol Pedro nos hace una advertencia en el libro de Primera de Pedro. Dice que velemos y estemos atentos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, y si nosotros no estamos en una buena relación con Dios, y Dios no es un Dios personal mío, ten cuidado, porque el diablo me puede devorar. El diablo te puede devorar a ti también. Y David en esa situación se encontraba. Dice, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libere. David empieza a presentar su petición delante de Dios, pero también, hermano, no solamente era de que lo querían matar, sino que empiezan a levantar falsas acusaciones en contra de David. Ahora, como cristianos, hermanos, la gente va a levantar falsas acusaciones en contra de cada uno de nosotros. Nos van a criticar tal vez por lo que otro hermano ha hecho. Yo no sé si te ha pasado que tratas de hablar con alguno de tus familiares o alguno de tus amigos o compañeros en el trabajo, y les tratas de hablar o de invitar a alguna actividad en la iglesia y les dicen: no, ustedes son como esos hipócritas. Y nos empiezan a acusar, y hermano, lo primero que viene a nuestras vidas es temor. Ya no queremos compartir el evangelio, ya no queremos hablar, tal vez porque nos están criticando. O tal vez nos empiezan a acusar y nos empiezan a decir de que somos unos fanáticos, nos empiezan a criticar y a decir de que solamente hablamos de la Biblia. Y hermano, el diablo empieza a atacar. Y empieza a atacar. Y son acusaciones falsas. Pero lo que él quiere es que nuestro corazón desfallezca, que nos llenemos de miedo y que nos atemoricemos, y que en vez de acudir a Dios nos vayamos a refugiar y nos escondamos. Que en vez de acudir a Dios, acudamos a las cosas o a las fábulas que las personas dicen. David empieza a escuchar todas las palabras que las personas estaban diciendo. Pero hermano, él no se quedó con eso. Él va a presentar su petición delante de Dios. Y mira el versículo 3 al versículo 5. Él empieza a buscar la justicia de Dios y empieza a acudir a la justicia de Dios y a decirle: Señor, tú me conoces. Tú sabes que yo no he hecho nada de eso. Mira el versículo 3. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que está en paz conmigo. Dice: antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y en honra ponga en polvo. Mi honra ponga en polvo. ¿A qué se refiere con esto, hermano? Es de que el rey Saúl, en el versículo capítulo 23, en el versículo 23, él empieza a hablar a todos los que están a su alrededor. Y él empieza a decir que busquen en todas las cuevas, que busquen en todos los lugares, que necesitan encontrar a David. Antes de eso, él empieza a hablarle al pueblo, a decirle de que su hijo lo había traicionado, porque él quería matarlo, y el hijo de él se llamaba Jonatán, era el mejor amigo de David. Y entre ellos, David estaba una relación bien estrecha con Jonatán, en que Jonatán le advierte a David de que su padre lo quiere matar. Entonces David sale huyendo, y lo que Saúl dice es de que David engañó a su hijo para que se levantara en contra de él y que ahora lo quería matar. Y hermanos, David no quería hacerle nada al rey Saúl. Él dice: líbreme Dios de que yo haga algo al ungido de Jehová. Por eso es que las palabras de David en el versículo 4 dice: antes he librado al que sin causa es mi enemigo. David se ganó de enemigo al rey Saúl, hermano, sin qué ni para qué. David no hizo nada. ¿Saben qué fue lo único que David hizo? Fue luchar y honrar al rey Saúl. Él se levantó y fue uno de los hombres más fieles del rey Saúl, y el rey Saúl se llenó de celos porque la gente miraba más lo que David hacía que lo que Saúl hacía. Y él dice: antes sin causa he librado
al que sin causa es mi enemigo. Mira ahí en el libro de Samuel, vea tu Biblia, el libro de Samuel, en el capítulo 24. Primera de Samuel, capítulo 24. Desde el versículo 1 empieza a narrar cómo Saúl empieza a perseguir a David. Mira el versículo 14. Dice, tras quien ha salido el rey de Israel, ¿a quién persigue? ¿A un perro muerto o a una pulga? Son los insultos que estaban lanzando en contra de David. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiendo yo pagado con mal. Y son las palabras que David lleva delante de Dios y le dice, Señor, me están acusando, me quieren matar, me están persiguiendo, y yo no he hecho nada. Lo único que hice fue hacerle bien a quien me quiere matar. Él tuvo al rey Saúl acostado, listo para matarlo, hermano. Pero como él temía a Dios, ¿sabes qué fue lo único que hizo? Cortarle un trozo de su vestidura para decirle, mira, yo te hubiera podido matar, pero no lo he hecho, porque tú eres el ungido de Dios. Entonces, David, hermano, tenía para poder asesinar a Saúl y que estos rumores que estaban levantando de él fueran ciertos. Pero más sin embargo, él no lo hizo. Ahora, él empieza y acude a la justicia de Dios. Y mira el versículo 6, él viene y empieza como a darle una orden delante de Dios. Hermano, la relación entre David y entre Dios se había hecho tan grande. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero mira el versículo 6, lo que David le dice a Dios. Dice, levántate, oh Jehová, en tu ira. ¿Por qué le dice que se levante? Hermano, la Biblia siempre que habla acerca de Dios, lo reconoce y habla de que Él es un ser que está sentado, recibiendo adoración. La única vez cuando la Biblia denota de que Dios se va a levantar es cuando va a traer juicio sobre la tierra. Mateo capítulo 24 dice que se van a juntar las naciones y van a ser juzgadas. Mira, vea tu Biblia ahí al capítulo 76 del libro de los Salmos, para que puedas ver lo que te estoy diciendo. Capítulo 76, verso 8 y verso 9. Dice, cuando te levantes, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Entonces, la Biblia siempre describe a Dios sentado recibiendo adoración. Pero la única vez en que Dios se va a levantar, hermano, va a ser para cuando Él venga a juzgar, cuando Él traiga juicio a cada uno de los moradores de la tierra que rechazaron a Jesucristo. Ahora, David empieza a dar una profecía y empieza a decir de que se van a juntar los moradores de la tierra y que Dios los va a juzgar. Pero David empieza a decirle a Dios de cuánto Dios conoce a David. Sáltate hasta el versículo 9. Y David empieza a decir, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Qué es lo que está diciendo David, hermano? De que todas las cosas que los malos hacen, que puedan ser destruidas. Pero él llega al punto y dice, porque Dios juzga y prueba la mente y el corazón. Cuando aquí habla de prueba, hermano, es una palabra najas en el hebreo. Y cuando habla de probar, significa de que cuando algo o alguien está
bajo presión. Hermano, Dios nos va a probar a nosotros cuando estemos bajo presión. Cuando nosotros nos podamos llamar verdaderos cristianos, hermanos, es cuando vengan las pruebas a nuestras vidas. Las pruebas son las que van a decir de qué material nosotros estamos hechos. Dios va a probarnos a cada uno de nosotros, va a traer problemas, va a traer enfermedades, hermanos, y ahí es donde se va a ver quiénes somos nosotros realmente. Si vamos a correr, si vamos a negar al Señor, o si realmente vamos a vivir conforme la palabra de Dios nos dice. Pero eso es lo que significa prueba. Dice que es cuando algo está bajo presión. Saca lo mejor de sí. Ahora, Dios nos va a probar, hermano, como cristianos en tres cosas. Primero, Él nos va a probar en nuestra pureza. Él va a ver qué tan nosotros separados del mundo estamos. También va a ver cuánto nosotros codiciamos. Acuérdense que una de las cosas que Jesús dijo es que tuviéramos cuidado con nuestra codicia. También Él nos va a probar en nuestro orgullo. Hermano, porque una de las cosas que Jesús le dice a los discípulos es que el que quiera ser más grande tiene que ser primero humilde. Y el que quiera ser humilde, dice, el que se enaltezca, dice que Dios lo va a humillar. O sea, la ley de Dios, hermano, es totalmente diferente a la de nosotros. Y Dios nos va a probar, no solamente en eso, sino que Él nos va a probar sentimentalmente, nos va a probar en lo material y nos va a probar en las enfermedades. El libro de Génesis, en el capítulo 22, nos habla de que Él nos prueba sentimentalmente en cuanto a nuestros seres queridos. Habla de la historia de Abraham con su hijo Isaac. Dios le dice, ofréceme a tu hijo, ve al monte Moriah y sacrifícalo ahí para mí. ¿Cuáles son las palabras de Jesús cuando Él dice que tomemos nuestra cruz y le sigamos? Lucas 9:23. Él dice de que el que ama a padre, madre, hermanos, hijos e hijas, más que a mí, dice, no es digno de mí. Y no quiere decir que nosotros rechacemos a nuestra familia. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que poner primero a Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que morir sentimentalmente a ellos. No que no los amemos, pero Dios va a probar nuestros sentimientos de una o de otra forma. El libro de Mateo, en el capítulo 10, dice que Él va a traer espada. Dice que Él trae espada, va a poner a padre contra hijo, a hijo contra esposa, a hijo contra hija, contra su hermano, a esposo contra esposa. ¿A qué se refiere con eso, hermano? De que cuando alguien viene al conocimiento de Dios y tal vez nuestra familia o nuestros amigos no están de acuerdo, hermano, va a haber una discusión, va a haber un conflicto. Y es donde nosotros vamos a ser probados. También Él nos va a probar en cuanto a lo material, en cuanto a nosotros dependamos de Él. Éxodo, en el capítulo 16, habla acerca de cuando Dios proveía el maná, cuando Dios iba a mandar el maná al pueblo de Israel. Y el capítulo 16, en el verso 4, las palabras de Dios para Moisés son de que cada quien va a tener que salir todas las mañanas a recoger alimento para todo el día, pero solamente para ese día. El que recoja algo extra, dice que se le va a engusanar, se le va a chuquear. ¿Y cómo Dios iba a probar eso para ver qué tan obedientes eran a la voz de Dios? Hermano, Dios nos va a probar cuando la refri esté vacía, cuando los cheques no alcancen, que tenemos que pagar uno y otros biles. ¿De quién vamos a depender? ¿Vamos a ir a robar? ¿O vamos a doblar nuestras rodillas y a decirle, Señor, susténtame, provéeme? Hermano, yo recuerdo cuando me accidenté aquí en el 4 Stop. Algunos se recuerdan. Yo duré 2 semanas sin trabajar. Pero hermano, el Señor fue fiel. Hermanos de la iglesia me recogieron una ofrenda y fue cabal la primera semana. Fue cabal la cantidad de lo que yo recibía en el cheque.
Cabal. Nadie, solo Dios sabía cuánto yo ganaba y mi esposa, pero de ahí, de los hermanos de la iglesia, nadie sabía. Hermano, Dios sí sabía y Él me proveó cabal la cantidad que yo necesitaba en esa semana. La siguiente semana que yo regresé a trabajar, yo no iba a recibir cheque tampoco. Hermano, todas las personas de la fábrica se pusieron a recolectar una ofrenda también. Hermano, el día viernes yo recibí la misma cantidad de mi cheque. ¿Quién lo hizo? El Señor. Amén. Y el Señor quebró mi corazón y me hizo ver de que yo tenía que depender de Él. Mi enfermedad, la necesidad de mi familia, lo que mi familia necesita, lo que yo necesito, Él va a proveer. Pero hermano, solamente vamos a dar lo mejor de nosotros cuando seamos probados bajo presión. Cuando estemos que ya no aguantamos y doblemos nuestras rodillas y reconozcamos de quién provienen las cosas. Del Señor. Número 3. Dios nos va a probar en medio de las enfermedades. Éxodo capítulo 15. El verso 25 y verso 26. Palabras de Dios para Moisés, para el pueblo de Israel. Salen de Egipto, el pueblo se estaba quejando, llegan a un lugar que se llamaba Mara y había solo aguas amargas. Dios hace que esas aguas se transformen en dulces y de ahí le da una orden a Moisés. Verso 25. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envió a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hermano, dos cosas que tenemos que entender. Primero, no es de que seamos cristianos y de que ya no nos vamos a enfermar, no. Lo que nos está diciendo Dios, hermano, es de que podemos pasar por momentos de enfermedad, pero hermano, cuando no hay consuelo en la enfermedad, lo que dice ahí, de que es amargo, es difícil, es doloroso. Pero cuando estamos refugiados en la palabra de Dios, cuando estamos refugiados en las promesas de Dios, hermano, es mucho más fácil sobresalir hacia adelante. Y es lo que Dios le dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que vinieron a los egipcios te sobrevendrá a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hermano, lo que Dios quiere es que nosotros podamos salir hacia adelante en medio de la adversidad, en medio de la necesidad, en medio de un mundo que no tiene esperanza, y que la gente pueda ver algo diferente en nosotros. Dios nos va a probar en cada una de esas cosas. Ve al verso, al capítulo 7 de los Salmos, al verso 11. David acude a la justicia de Dios. David le dice a Dios de que él no ha hecho nada, de que él es alguien justo. Pero David empieza a describir también a las personas malas. Y empieza a describir en el versículo 11 y denota a Dios como juez justo. Y algo, hermano, es que tenemos que entender es de que a Dios no le gusta el pecado, pero también está enojado con los pecadores. Dice: y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora, podría haber una confusión aquí entre que Dios ama a las personas y que Dios está enojado con las personas. Dios ama a las personas, hermano, porque si no nos hubiera amado, no hubiera
Y David empieza a denotar y empieza a describir y decir la única solución para que Dios quite ese enojo. Y la única solución, hermano, para que Dios no esté enojado con los seres humanos es el arrepentimiento. Es la única cosa que puede quitar la ira del Señor, el arrepentimiento. Mira el versículo 12. Dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Está hablando de Dios. Armado tiene su arco ya y lo ha preparado. Quiere decir que las personas, hermano, que siguen aún sin Dios, que siguen cometiendo pecado, hermano, ya tienen su recompensa, ya tienen lo que va a recibir. Ahora, algo que quiero que puedas ver, hermano, es de que el arrepentimiento no depende de las personas. Y eso fue algo que me enseñó el Señor en medio de esta predicación. El arrepentimiento depende de Dios, es un regalo de Dios. Amén. Hermano, la Biblia habla de que Dios nos ama, de que Dios nos da una salida, nos muestra a un Dios paciente. Dice de que Él no ha venido porque Él es paciente, no queriendo que las personas procedan hacia el arrepentimiento. Hechos, en el capítulo 5, en el verso 31, nos habla de que el arrepentimiento proviene de Dios. Hechos capítulo 5, verso 31. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, sáltate hasta el capítulo 11. Capítulo 11, en el verso 17 y verso 18. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermano, el arrepentimiento Dios lo va a proveer. El arrepentimiento es un regalo de Dios, como la salvación. Ahora, hermano, ¿hace cuánto que nosotros tal vez no doblamos nuestras rodillas? Puede ser por falta de arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a obligar a alguien a que venga a sus rodillas. Dios brinda oportunidades. Pero al momento en que las personas no quieren, hermano, Dios los deja. Es por ello en que en Mateo, en el capítulo 12, en el verso 31, habla acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. Y cuando habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo es simplemente el que yo lo resista, el que yo diga no, eso no es cierto. Y cuando habla acerca de eso, hermano, es que el trabajo del Espíritu Santo es convencerme de pecado. Puede haber muchos predicadores, y tal vez hemos escuchado muchas predicaciones, están hablando tal vez de adulterio, de fornicación, de robo, de malos deseos, hermano, y tal vez nosotros nos hemos identificado con ello. Tal vez son cosas que nosotros hemos practicado, pero algo dentro de nosotros nos dice no, nuestro orgullo. Y ahí es donde nosotros empezamos a rechazar el regalo de Dios, que es el arrepentimiento. Ahora, ¿sabes qué es lo que dice Dios contra las personas que no se quieran arrepentir? Él los deja. Romanos capítulo 1, del verso 20, del verso 22 al 26. Romanos capítulo 1. Perdón, del 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Salta hasta el versículo 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y cuando habla de esto, hermano, de que Dios los entrega, es que Dios está hablando a nuestras vidas, nos trae el regalo del arrepentimiento, pero cuando nosotros no queremos, ¿sabes qué es lo que Dios hace? Nos empuja. Haz lo que quieras. Es tu decisión.
Hermano, de la misma forma es para todas las personas. Como cristianos, ya nos arrepentimos, aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, pero hermano, todos los días seguimos pecando. Tal vez alguien nos hace algo en la fábrica, tal vez nos tira un mueble mal, tal vez nos hacen una mala mirada y nosotros nos enojamos y por dentro, o tal vez salen las palabras para afuera. Hermano, es necesario que nos arrepintamos. Si tal vez lo maltratamos, si tal vez nos enojamos con nuestra esposa, tal vez maltratamos a nuestros hijos sin querer, hermano, es necesario que vengamos a nuestras rodillas y le digamos, Señor, perdóname. Hermano, Él nos está dando el regalo del arrepentimiento, pero depende de nosotros si lo queremos abrir, recibir. Y cuando hablo de abrir es que yo actúe y vaya a mis rodillas. Hermano, es el regalo que más ha sido despreciado hoy en día. Hermano, hay predicaciones que se imparten cada semana y es triste ver que no hay rodillas dobladas. Ese regalo no se abre, ese regalo se desprecia. Hermano, Dios quiere obrar en nuestras vidas, Dios quiere obrar en nuestra iglesia, pero es necesario que nosotros nos arrepintamos de las cosas que pasan y que nosotros sabemos que suceden. Dios nos conoce mejor que nadie. El versículo 7 decía de que Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón, el versículo 9. Y hermano, cada salmo David se ponía a decirle, Señor, escudriñame, mira qué hay dentro de mí. Hermano, podríamos decirle eso al Señor hoy nosotros. Mira qué hay dentro de mi mente, mira cuáles son mis deseos, mira qué hay en mi corazón. Podríamos tener ese valor de decirle al Señor, haz eso hoy en mí. Si no, hermano, es tiempo que vengamos a nuestras rodillas. ¿Sabes por qué? Porque si no van a venir consecuencias. La primera consecuencia va a ser que nos vamos a enfriar. Nos vamos a empezar a ver de que el hermano predica solo para mí. Él conoce mi vida, Él me está señalando, Él me está criticando a mí. Hermano, no es el hermano que predica, no soy yo, no es el pastor, no es ningún líder. Es Dios. Es Dios que está hablando a nuestras vidas. ¿Sabes? Cuando escuches un mensaje, cuando oigas un estudio en la célula, hermano, y Dios habla a tu vida, agradécele. Agradécele porque aún ese regalo del arrepentimiento está vigente en nuestras vidas, no como otras personas que tienen el corazón duro y que Dios está hablando y no sienten nada. Dios les habla acerca del amor, Dios les habla acerca de la misericordia y hermano, no pasa nada en sus vidas. Segunda de Corintios en el capítulo 6, en el verso 2 dice, hoy es el día del arrepentimiento, hermano. Cuando las personas escuchan un mensaje, cuando tú y yo escuchamos un mensaje y Dios nos habla, ese es el momento de arrepentirnos. No es más tarde, no es mañana. Hoy dice la palabra de Dios. Hoy es el día del arrepentimiento. Por último, hermano, para terminar, regresa a Salmos 7. David empieza a describir el proceso de la maldad. Dice el versículo 14, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. ¿Qué nos está dando a entender David aquí, hermano? De que la maldad tiene un proceso. La maldad se gesta, se planea y se decide hacer. Cuando habla de gestación se refiere al momento de intimidad que tiene el hombre con la mujer. Cuando habla de preñez se refiere a que la mujer queda embarazada y lleva un proceso en que da a luz. Hermano, lo mismo sucede en nuestras mentes antes de que nosotros cometamos pecados. Lo mismo sucede en nuestras vidas antes de que cometamos pecados. Se planean las cosas. El diablo trae algo a nuestra mente, el diablo trae algo y lo empezamos a ver de qué forma lo podemos hacer, de qué forma la gente no se puede dar cuenta y empezamos a planear. Y hermano, cuando lo hacemos es cuando da a luz. Ahora, David sigue diciendo, pozo acabado y lo ha ahondado y en él y en el hoyo que hizo caerá. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? De que todo pecado trae consecuencias. Cada acto que nosotros hagamos, cada acto que las personas que no conocen de Dios hacen, todo trae su consecuencia. Por último,
verso 17. David, desde el versículo 1, él está atemorizado, él está lleno de miedo, él está atribulado, él siente que no hay escapatoria. Pero hermano, en el momento en que él empieza a elevar su oración, él se da cuenta quién está con él. Porque él empieza, Dios mío, mira mis perseguidores, mira los que me están persiguiendo, los que me están calumniando, me quieren matar. Y luego él empieza a acudir a la justicia de Dios y él le dice, pero tú, Señor, tú eres justo, tú eres recto, no vas a permitir que el mal triunfe sobre el bien. Y empieza a describir el proceso que llevan los pecadores, las personas sin Cristo. Y por último, hermano, él termina exaltando al Señor. Él termina adorando a Dios. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Hermano, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en cada una de nuestras pruebas, en cada una de nuestras enfermedades o necesidades. Que vayamos llorando, que caigamos de rodillas, pero que nos levantemos con paz en nuestro corazón. Que nos levantemos gozosos, confiados de que hay alguien que ya escuchó mi oración y hay alguien que va a contestar esa oración. Hermano, algo similar con lo que David me pasó a mí cuando yo conocí del Señor. Yo conocí del Señor en el 2006, en el mes de octubre, el 8 de octubre del 2006. Yo me convertí al Señor. Cerca del noviembre, personas con las que yo andaba me quisieron matar. Yo iba un viernes a las 4 de la tarde, iba para el grupo celular que yo tenía en casa de mi mamá. Y vinieron, dice, amigos a visitarme y ellos me querían matar. Hermano, se llenó mi corazón de miedo. Yo sentía que no había escapatoria. Y recuerdo que nomás me pude salir y me fui corriendo para mi casa y entré. Y recuerdo que ese día no pasé visitando, me fui corriendo para mi casa porque había miedo dentro de mí. Y nomás me vio mi mamá y yo no sé qué cara me vio y me dice, ¿qué tenés? Y le digo, solo ore por mí. Me fui a encerrar en el cuarto y me tiré de rodillas y me puse a llorar. Las mismas palabras que David, Señor, sálvame, ayúdame. Si me van a matar, si es el tiempo en que tú quieres que yo parta, está bien, no hay problema. Solo dame paz en mi corazón y dale paz en el corazón a mi familia. Pero Señor, si aún no es el tiempo, yo estoy en tus manos y tú vas a hacer algo. Hermano, vino una paz a mi corazón. Vino tranquilidad, hermano, que cuando salí del cuarto mi mamá se me quedó viendo y me dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Ya tenés otra cara diferente. Hermano, salí con paz en mi corazón, fui a invitar a las personas y regresé. ¿Qué te quiero dar a entender, hermano? De que cuando nosotros presentamos nuestras peticiones delante de Dios, pasa lo que Jesús dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 11. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, es tiempo de que vengamos al Señor. Sea cual sea lo que haya en nuestra mente, malos pensamientos, malos deseos, malas costumbres. Hermano, Él quiere darnos el regalo del arrepentimiento. Pero es decisión de nosotros si nosotros lo abrimos o se lo dejamos así empacado. Cierra tus ojos. Padre, te damos las gracias por tus bendiciones. Señor, porque tú nos enseñas, Señor. Van a haber problemas, van a haber momentos difíciles, Señor, momentos de escasez. Padre, pero con la misma nos enseñas de que tenemos una gran solución y es venir a nuestras rodillas, Padre. Señor, no estamos libres de cometer pecados, cometer errores, Señor, cosas que transgreden tu ley. Pero, Señor, nos dejaste también, Padre, el regalo del arrepentimiento, Señor. Señor, te queremos dar las gracias, Padre, porque ese regalo, Señor,